¿Dónde se encuentra en el cuerpo el procesador? ¿En qué parte del cuerpo se encuentra el procesador? Entonces acá es muy interesante, donde yo les voy a poder hacer desde mi mirada una descripción justamente de dónde se encuentra el procesador. Entendamos por procesador todo aquello que tiene la capacidad de unir diferentes informaciones, formaciones, estímulos, interpretarlos de alguna manera y enviar una manera, enviar una respuesta, enviar una receta de cómo actuar respecto a algo. Este cuerpo, el vehículo de todos los seres humanos, ya hemos hecho y les he hecho cientos de descripciones de cómo funcionan el 100% de las enfermedades, el 100% de los diagnósticos psiquiátricos. ¿Para qué? Para poder empezar a comprender cómo funciona y de ahí en más aplicar diferentes sistemas para la disolución de los mismos. Y acá dejo la palabra disolución entre comillas. Y dejo entre comillas la palabra disolución y también entre comillas la palabra creación. Cuando nosotros inspiramos, cuerpo biológico, estoy inhalando oxígeno, hay un proceso y elimino un ácido. Esto para que cada uno lo empiece a investigar. Cuando tomo líquidos, hay un proceso, riñones, etcétera, elimino algo. Cuando ingiero diferentes procesados, hago un proceso, hígado, y elimino algo. Cuando nosotros comemos lo que sea, ingerimos lo que sea, hacemos todo un proceso donde sensamos lo que estamos ingiriendo. Hay una secreción de líquidos, hay una resorción completa, hay un movimiento, una peristalsis, y hay una excreción y una eliminación. Es un proceso. Cuando observo, cuando escucho cosas como estas palabras que les estoy diciendo, ingresan, oreja, esas ranuritas que a veces no sabemos ni para qué son, ingresa a un oído medio. Hay una membrana que este sonido, estas vibraciones las modifica. Esa membrana está compuesta, más que compuesta la membrana, está en contacto con diferentes músculos estriados, músculos lisos, huesos, estribo, yunque, y toca otra membrana, podemos llamarlo cóclea, relleno de líquido. Esas vibraciones se transforman y llegan a nuestro cerebro a través del líquido, yo lo interpreto y vamos con todo el caminito. Todas las cosas son un proceso lento, pausado, paso a paso, cada ser humano a su ritmo y a su tiempo. Es por esto que siempre digo que no existe ni la píldora mágica, ni las vacunas mágicas, ni... Uy, espero acá que digo vacunas que no me saquen como todos los videos, etcétera. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando nosotros vamos en la realidad, en movimiento, vamos transcurriendo la vida, imaginemos que toda esta es una línea por donde vamos transcurriendo toda la vida, vamos recibiendo diferentes estímulos, vamos teniendo o sintiendo diferentes situaciones como desafiantes que implican tomar una decisión,
distintas situaciones como problemáticas, dramáticas, calificando y clasificando todo lo que observo dentro de aquella información que he tenido previamente en mi cerebro que me hace interpretarlo de una determinada manera y actuar al respecto, calificarlo, clasificarlo, para de alguna manera sentir que sé de qué estoy hablando. Y está perfecto en un aspecto. Este procesador biológico que recibe estímulos, podemos llamarlos estímulos, podemos llamarlos impactos, shock, bioshock, DHS, en la línea de la vida se recibe un estímulo. Desde la medicina germánica nosotros le llamamos shock, bioshock o DHS. ¿Mm? En la realidad, un estímulo, una situación que desencadena el estrés. Bien, información verificada y reproducible en el 100% de los casos, donde hay un proceso biológico que llamamos una enfermedad. Pero tengamos todos a la vista de que cuando se recibe un estímulo o un impacto, eso en primera instancia impacta en un punto específico del cerebro. Podemos llamarle puntos de relevamiento, puntos cerebrales que controlan diferentes órganos. Muchos de estos puntos son homolaterales, órganos endodérmicos. Otra parte de los órganos del mesodermo y otra parte están a la inversa. Unos puntos de control del cerebro que se encuentran en esta parte derecha van a controlar todo el lado izquierdo y otra parte y otros puntos que están en este lado izquierdo van a controlar el derecho. Y todo esto depende del estado hormonal, de la lateralidad biológica y de la existencia o no de bioshock o impactos previos sin gestión. Cuando se recibe un impacto, hay en el cerebro, es como si cayera una gota de agua en un lago de agua cristalina, agua tranquila, cae una gota y se arman ondas. Cuando nosotros recibimos estos shocks, vivimos estos shocks, se produce ese impacto. ¿Dónde? En primer lugar, en una parte biológica, con un pleno sentido, que se va a reflejar en el órgano que controla ese punto de relé, ese punto de relevamiento. Es como si fuera ese impacto y es acá donde se extienden, como si fuera esa gota y se extienden esas ondas, ¿m? Como en un lago de agua tranquila y se extienden las ondas. Esto desde la medicina germánica lo llamamos focos de Hammer. ¿Por qué? Si nosotros tuviéramos la posibilidad de hacer tomografías sin contrastes cerebrales a un determinado nivel, ni siquiera haría falta hacer estudios complejos en el cuerpo. Para nada. Porque cada punto del cuerpo está controlado por un punto en específico, que ya sabemos dónde está. Pero claro es que esto no se enseña en la Universidad de Medicina. Entonces, ¿qué sucede? Hay un impacto con todas estas ondas, un impacto en una parte biológica. Entonces, hoy ya sabemos desde hace décadas en este cuerpo, en este vehículo, dónde están los puntos que controlan cada órgano del cuerpo específico. De hecho, está todo detallado en el diccionario, dónde funciona, cómo funciona y dónde está cada uno para ver ese desafío personal, que biológico, que produce algo que se llama enfermedad durante un lapso de tiempo, durante un segmento. ¿Es toda la vida? No, es un segmento
que tiene un inicio y que tiene un fin. Y que ya los conocemos todos hoy, al 100%. No se escapa ninguno. Por ahí surge la pregunta, ¿y tal cosa la medicina germánica lo ve? ¿Y tal cosa la medicina germánica lo ve? Sí, el 100% de los procesos en el cuerpo, que llamamos enfermedad, y el 100% de los diagnósticos psiquiátricos. Cuando el cerebro comprende lo que está pasando, se disipa. Fin del cuento, fin de la historia, fin de los 18 millones de estudios, etcétera. Fin de las deducciones, fin de aquel creo, veo, supongo, imagino, probemos esto y después probemos aquello y probemos lo otro. No. Claro está, esto no se enseña en las universidades de medicina. Pero estamos hablando de procesador. Entonces un procesador biológico recibe el impacto primero a través de su percepción personal, desde su perspectiva. ¿Mm? Esta persona recibe un impacto que va a reflejar un proceso, que tiene un inicio y que tiene un fin. ¿Cuánto dura esto? Siempre les digo, esto puede durar lo mismo que una inspiración y una exhalación, o puede durar 6 meses, un año, 10 años, 20 años, o llevarse puesta la biología. Y entonces ahí es donde decimos, murió de cáncer, murió de esto, murió de otro. Y si no fue así, si esa fuera solo la información que tenés a mano, y si en realidad la persona deja de funcionar su parte biológica por un edema cerebral o un agotamiento biológico y nosotros empezamos a calificar y a clasificar de cosas, ¿dentro de qué? Dentro de las informaciones previas que tenemos. Por eso siempre es el intento de crear conceptos diferentes. Entonces, cuando hablamos de procesador, hay un procesador biológico. Y los otros días, escuchando un video, hace 2 o 3 días justamente, el Alejandro en Red 162, y yo la información que brindo dejo disponible todo mi margen de error. Ella dice, a ver, ahí que le guste la biología, que explique esto. Entonces, bueno, yo voy a explicar una parte y voy a desafiar a otras personas a que expliquen otra parte. Lo que yo quiero explicarles es que en todo el cerebro, en el 100% de las enfermedades y diagnósticos psiquiátricos, vamos a encontrar los focos de Hammer. Van a procesar y va a haber un reflejo biológico. Lo que no enseñan en la Universidad de Medicina, y acá es donde yo desafío a los neurólogos, no, a los neuropsicólogos, tampoco, porque la información que ellos tienen es muy escueta, es muy disminuida. Estoy hablando de los neurobiólogos. A ver si pueden de alguna manera chequear esto. En todo proceso, haciendo una tomografía computada sin contraste, se van a ir viendo los anillos de Hammer y sus cicatrices, tantas veces confundidas con tumores cerebrales. Pero hay una parte del cerebro donde no van a encontrar focos de Hammer. Es una parte frontal que se encuentra entre las cejas. Estoy hablando de una superficie frontal de unos 3 centímetros por 7, donde el ser humano atraviese las enfermedades que atraviese, no se va a encontrar focos de Hammer en esta sección. 3 centímetros por 7, más o menos. Podemos decir que esta parte frontal es un procesador, pero que capta otro tipo de información. En todo el resto del cerebro capto información basado en las memorias. Cientos de veces les he comentado que las memorias tienen una función
y que el cerebro lo único que tiene adentro son sus memorias. No tiene otra cosa. Entonces hay un procesador biológico que procesa los estímulos y las situaciones basándose en las memorias. Pero la idea es empezar a ver de que en este cuerpo, en otro vehículo, hay una parte que no procesa basándose en las memorias, sino que podemos decir funciona como una antena. ¿Una antena de qué? Una antena de una captación de algo diferente. Una antena para una conexión. ¿Una conexión con qué? Una conexión con nosotros mismos. Podemos decir tal vez una conexión con una conciencia que informa y que educa. Podríamos decir que hay un procesador biológico y hay otro procesador que es como este radar, como esta antena, que es parte nuestra también. No está afuera, no es externo, no depende de otro, no, depende del conocimiento, depende de esas formaciones previas. En el diario vivir, todo el tiempo nosotros estamos interpretando cosas. Interpretamos todo el tiempo. Interpretamos. Todo el tiempo estamos interpretando, interpretamos, y esto es esto, y esto es esto, y esto es aquello. ¿Mm? Pero si el cerebro lo único que tiene adentro son sus memorias, claro está que la interpretación solo se va a basar en estas memorias, si es lo único que tiene adentro. Pero estamos hablando de que hay una parte frontal de 3x7 donde no se van a encontrar anillos de Hammer. ¿Mm? No se va a encontrar esto que se llama shock bioshock, que funciona como una antena de conexión y todo el resto, una captación y una comunicación en perfecta sincronización con la psique, la realidad, los circuitos cerebrales y el órgano. Nueva medicina germánica. Entonces, si pudiéramos nosotros empezar a comprender de que aparte de este procesador biológico, que lo que tiene adentro son sus memorias y nada más, es empezar a comprender que, vamos a dejarlo acá abierto, hay otra parte nuestra que también procesa, pero capta qué? Capta de otro lado. Lo voy a dejar hasta acá porque más que nada esto va a ese desafío a aquellos por ahí neurobiólogos o profesionales de la salud que les interese investigar el cerebro, van a poder chequear en el 100% de los casos que en esta parte frontal no se van a encontrar procesos biológicos, no se van a encontrar estos impactos. Espero que les sea de utilidad. Abrazo.